Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria, espacio formativo de la Comisión de Justicia y Paz con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio y les invitamos a escribirnos a las cuentas de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá, así como también les invitamos a escuchar todos los programas sobre derechos humanos y participación ciudadana dirigidos a la formación de las comunidades y sus organizaciones que se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá en la lista Escuela de Organización Comunitaria. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es fortalecer las capacidades organizativas y de diálogo social de las comunidades rurales y urbanas para el ejercicio de la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos y de la casa común. Cabe destacar que el tema del programa de hoy se relaciona con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita y obligatoria. El acceso, en el caso de los estudios de la educación superior, dice este artículo que será igual para todos y todas, y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y precisamente, y es que a pocos días de celebrarse las elecciones generales en Panamá, nos hemos enfocado en analizar un problema que se relaciona directamente con la juventud en Panamá, y es el derecho humano a la educación, concretamente el acceso a la educación superior, es decir, a los estudios técnicos o universitarios. Y hemos querido profundizar en este tema precisamente por todos esos casos de mal manejo que se han conocido en las últimas semanas sobre financiamiento a la educación superior o llámese auxilios económicos, ¿verdad? Donde la institución de financiamiento de recursos humanos como el IFARU ha entregado fondos públicos a personas pues que tienen un alto poder económico y político y que se presume que no requerirían estos apoyos económicos, quitándole pues la oportunidad a gran parte de la juventud que no cuenta con esa solvencia económica para financiar sus estudios universitarios. Pero antes de empezar queremos compartirles la canción que hemos traído en el programa de hoy para ponernos en contexto con el tema. La canción se llama Yo no nací corrupto. Esta canción fue producida como parte de la campaña ética que desarrolló la Comisión de Justicia y Paz previo a las elecciones generales del año 2014. La letra de esta canción es propiedad de Eduardo Harker y Rómulo Castro, con la música de Rómulo Castro y el grupo Tuira. Adelante con la canción. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Yo no nací corrupto y menos deshonesto. Todo lo he aprendido pelando el oído y con el ojo abierto. Entre que hay pa' mí, bochinche y barullo, entre lo que se hace y lo que se deshace con tanto chanchullo. Soy lo que me hicieron, lo que pude ser, pero yo decido lo que puede suceder. Y así fui creciendo de vaina, hermano, sobreviviendo, chiflando el mal ejemplo de todo lo prohibido. Atento, chilling, tranquilo, porque para ser panameño yo sé que no hay que ser juega vivo. Tú lo sabes y yo lo sé, que no hay que ser juega vivo. Eso no me gusta. Un país así me asusta. Yo quiero a mi Panamá sonriente, con gente que mire de frente, transparente.
patria, que como un día te cantó Rubén, seas tantas cosas bellas. Y voy a defender la luz que siempre vi, ondeando al aire, bordada en tus estrellas. Soy lo que me hicieron, lo que pude ser, pero yo decido lo que puede suceder. Somos más de 250.000, Bugorra tampoco ton. Mi generación es la de la Y y la Z. Con su propia camiseta, nuestro voto no se vende. En serio se respeta, se respeta. Que hable la conciencia, que hable de la unión. Promundo y beneficio, el escudo de una nación. Basta ya de competir para ganar una audiencia. Clemencia, queremos patria y decencia. De frente sereno moreno, que somos más los buenos, no tememos. Más que cifras ciudadanos, de un futuro más humano, mi hermano. Decidimos ser honestos, con los valores bien puestos. Panamá, con los valores bien puestos. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. El tema de hoy es el financiamiento público de la educación superior y la igualdad de oportunidades. Para ello invitamos a Manuel Calderón Pimentel. Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en temas educativos y sociales en la Universidad de Panamá. Y también contamos con la participación de Cristina Filoichi. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua e integrante de la organización Jóvenes Unidos por la Educación. Muchísimas gracias por estar aquí presente en los estudios de Radio Hogar, y además de darles la bienvenida, quisiera comenzar preguntándole, doctor Calderón, para comenzar a comprender mejor este tema. ¿De qué hablamos cuando decimos financiamiento público de la educación? ¿De qué se trata esto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y tu audiencia, para abordar este tema de la educación, sobre todo en el ámbito de la educación superior, que es un poco el terreno donde estamos, ¿no? Yo creo que la educación superior es uno de los puntales fundamentales al desarrollo profesional y técnico que tiene el país, sin desmeritar para nada, porque si no, para nosotros ha sido fundamental la formación de la educación inicial, primaria y luego secundaria, para luego llegar a la instancia de la formación universitaria. Entonces, ¿dónde está el objetivo central de la educación superior? Que es que el recurso humano, y cuando hablamos de recurso humano, como dices tú en el programa, está fundamentado en ese derecho humano, la educación. Entonces la educación se convierte en un principio de responsabilidad social, principio de responsabilidad moral y ética, porque el ciudadano tiene que ser ejemplo de bienestar, no solo a nivel particular, sino social. Y ahí es donde vemos que la educación tiene ese compromiso, y el compromiso no es solo del estudiante universitario, sino de los docentes universitarios, que tienen que comprometerse en que la formación técnico-profesional debe ser el punto central en cuanto a la calidad de la educación. No podemos, los profesores que estamos en las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, no podemos, tener esa dejadez de la no responsabilidad y del compromiso, que es la formación de ese nuevo capital humano que va a servirle a la patria, que va a servir, y eso es fundamental, porque ahí está el desarrollo. Y como dice la entrada del programa, ahora que vamos a iniciar, que se aproximan las elecciones de este país, tenemos ese compromiso. El ciudadano tiene que distinguir las cosas del bien y el mal. ¿Y qué más que un estudiante crítico, innovador, creativo? Eso es lo que necesita el país. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a ser un país del tercer mundo, como dijo alguien por ahí. Entonces no, yo creo que la educación es el compromiso, esas ayudas que yo creo que profundizarás ahora acerca de que el financiamiento de la educación debe ser para aquellos estudiantes sobresalientes,
y a aquellos estudiantes también que no tienen la capacidad económica, sus padres, para financiar una carrera universitaria, y el Estado ahí tiene que tener ese compromiso con esa nueva juventud que viene, que emerge, y que serán los dirigentes, serán los que nos suplanten, serán los docentes, serán todo lo que es en el engramado social que constituye esa dirección del país. Usted estuvo por varios años haciendo sus estudios de doctorado en España. Si nada más nos puede dar así como una mirada rápida de cómo es el financiamiento a la educación superior en España para las personas pues que no tienen la posibilidad de pagar sus estudios universitarios. ¿Cómo es la situación allá? Bueno, es un tanto, no igual que aquí, pero sí las oportunidades a través de becas otorgadas por el Estado. Esas becas le permiten a los estudiantes estudiar en las universidades públicas y particulares. Es decir, esas oportunidades de estudio se hacen tomando el capital ese cultural de desarrollo académico que tiene el estudiante como historial acumulado. Entonces a los buenos se les premia con becas, pero también hay los de asistencia social, es decir, aquellos que quizás no destaquen tanto en el desarrollo académico, pero sí están dispuestos, tienen una media, promedio, para poder acceder a la educación, y el Estado ahí se compromete y aporta a la educación. Además, en España, en el tiempo que estuve, estaba el problema del paro, o sea, muchos paros, mucho desempleo. Entonces había que darle ocupación a los jóvenes, y una forma de darle esa ocupación a través de los estudios, que será un recurso humano que te va a servir para el futuro, para el desarrollo productivo que tiene el país. Cristina, bueno, bienvenida, y también en el mismo momento saber, bueno, ¿qué opinas tú respecto, o qué opinan ustedes como jóvenes preocupados por la calidad de la educación en Panamá? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el financiamiento público a la educación superior? Claro, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir nuestra postura y nuestra opinión como un grupo de la población que pues este tema nos atañe bastante y nos preocupa cómo se ha manejado todo este tema. Y nosotros partimos del artículo 102 de la Constitución. Este artículo nos dice que el Estado podrá proveer asistencias, auxilios y becas para educación a las personas, y entonces hay una oración, una parte muy especial de este artículo que dice que en igualdad de condiciones o circunstancias se va a preferir a aquellos, darles este financiamiento, que tienen menos recursos económicos o que no pueden pagar esta educación. Entonces, partiendo de esto y también partiendo del hecho de que la educación en todos sus niveles es una herramienta muy poderosa para ascender, para crecer, para tener mejor pensamiento crítico, para especializarnos y posteriormente optar por un trabajo formal y adentrarnos en la actividad económica, estamos muy preocupados por cómo se ha manejado todo este tema de los auxilios económicos, por ejemplo, y de igual forma entendemos que es importante que haya financiamiento para los estudios superiores, porque una de las principales causas de por qué los jóvenes desertan de la universidad es por problemas económicos. Entonces vemos todos estos fondos públicos que se destinaron de forma no muy adecuada, que se podría usar de otras maneras para que más personas puedan acceder a educación superior. Sí, bueno, como ya hemos entrado en ese punto, bien que mencionas el artículo 102, porque es un elemento importante, o sea, ahí marca como un camino de a qué sectores deben ir dirigidos estos auxilios económicos o becas. Sin embargo, sí nos gustaría como hacer una pausa para reflexionar, ¿no? ¿A qué sectores de la población debe ir dirigido este financiamiento público a la educación superior, a los estudios universitarios? ¿A qué sectores de la población y con qué fines, ¿no? Y con qué fin también el Estado pues hace este financiamiento público de la educación superior? No sé, me imagino que ambos quieren hacer algún aporte. Bueno, sí, mira, es como casi he reiterado la palabrita responsabilidad. Sabemos, por la realidad que tenemos en el país, a los sectores desfavorecidos. Hay sectores en el país y alardeamos en el país que el Producto Interno Bruto está muy bien a nivel regional,
pero eso no se convierte luego en que eso tiene que permear a esa juventud deseosa de estudio, porque hay muchos jóvenes con una gran potencialidad para ser profesionales de bien. Y entonces el Estado, a través de sus instituciones responsables de hacer esa repartición adecuada a quienes tienen esa necesidad, y además tener ese capital cultural en la mente de las personas, contribuimos que eso se engrame, que la sociedad tenga eso que siempre debemos proyectar, que debemos lograr, que es el bienestar social de todas las personas. Y la educación es un punto central. Y ahí está la responsabilidad de quienes gobiernan en este país, y no hay que hacerlo se hace de manera politiquera, donde no se toma esos recursos que realmente pueden darle potencia al país, sino que se hacen de manera egoísta. Y ese egoísmo acaba con la sociedad, no hace que nuestra sociedad pasemos a un plano del primer mundo, porque tenemos muchas condiciones para eso. Somos un país pequeño en población, con muchos recursos naturales que realmente van a contribuir con ese gran desarrollo nacional. Y en la educación también tenemos muy buenos profesionales de la educación, a la cual no tienen ese protagonismo, porque entra el factor ese de la politiquería, que daña a las propias instituciones educativas, sobre todo universitarias, y ahí es donde no podemos avanzar. Entonces el Estado tiene compromiso, pero también tienen los otros actores sociales, los rectores, los directores de instancias universitarias, que tienen que ver con esto de la formación. Entonces ahí el Estado, obviamente el IFARU, el MIDES, porque la educación se caracteriza por algo. No solo es en el ámbito académico, sino también, yo creo que lo dijiste tú, en la parte económica. O sea, y por los estudios que hemos hecho, la principal variable de deserción universitaria es el factor socioeconómico. Sí. El segundo, el rendimiento académico. El tercero, el capital cultural. El cuarto, el aspecto socioafectivo, que se relaciona, que si el papá no tiene formas de darle el pasaje al estudiante y la comida para el día, estresa al estudiante, que va a rendir igual que el otro. No, el otro probablemente hay otros que tienen más condiciones económicas, y ese va a estar un poco mejor. Y luego se añade a ello lo que yo te comentaba acerca de la variable comunicacional, fundamental en el proceso educacional, para el entendimiento del docente con el estudiante y del estudiante con el docente. Y ahí, en esa comunicación, tiene que haber respeto, no puede haber violentación comunicativa, porque muchos profesores también aplican la violentación comunicativa, que no solo es verbal, sino gestual, corporal, que son formas que frustran muchas veces a los estudiantes. Y que a veces le dan la palabra siempre a los mismos estudiantes, y bueno, ese es todo un tema que valdría la pena que lo pudiéramos desarrollar acá, quizás un poquito ahora, pero más profundidad en otro momento. Ustedes han dicho que, han mencionado acá el tema de que se les ha dado pues esas ayudas a los auxilios económicos, becas a personas que quizás no lo necesitaban, desde ya lo hemos ido pues teniendo esa mirada crítica, pero cuando pasa eso, como ha pasado en los últimos años acá en Panamá, y que tomamos conciencia de eso ahora recientemente con las investigaciones periodísticas, ¿qué pasa entonces si ese financiamiento a la educación superior, que debe ser destinado para los estudios universitarios de los sectores que no tienen esa capacidad económica, pero que sí tienen una capacidad cultural, qué pasa si el gobierno, si el IFARU toma ese dinero y lo despilfarra o lo desaprovecha entregándoselo a personas que muchas son millonarias, que no lo necesitan? ¿Qué pasa entonces con esos jóvenes que no pueden pagar la universidad y que tampoco van a poder acceder a esos recursos que se le entregaron a otras personas que lo necesitaban? ¿Qué pasa con ese sector de la juventud? Claro. Bueno, como bien menciona el profe, es muy lamentable que este es uno de los países más ricos de la región, pero tan desigual, uno de los países más desiguales del mundo. Y cuando vemos estos sucesos, como el mal manejo de los fondos para financiar carreras de estudio superior, lo que eso resulta, ¿en qué queda eso? ¿Cuáles son las consecuencias? De que nunca vamos a poder llegar a una igualdad o una equidad. Si, por ejemplo, en mi casa
estamos más preocupados porque no sabemos qué vamos a comer el día de mañana y cómo yo resuelvo eso y cómo utilizo el dinero que tengo, pues cómo hago para estudiar, tener que trasladarme a la universidad, si soy del interior del país, si necesito hospedaje, pero mi familia está pasando hambre, yo voy a estar más preocupada por el hecho de que tengo que alimentar a mi familia. Entonces se refuerza este ciclo de desigualdad en el que la persona nunca va a poder salir, y es muy lamentable porque realmente la educación es esa escalera a poder optar por trabajo formal, por sostenibilidad de los recursos, porque la educación libera y empodera, y sobre todo en educación superior, el papel que juegan las universidades para el pensamiento crítico de las personas, para que no sean tan manipulables, y por eso pensamos que estos fondos deberían usarse de una forma más seria. Tiene que haber mayor auditorías económicas a las personas que están recibiendo estos fondos. ¿Por qué tantas personas tienen experiencias tan distintas cuando se acercan a recibir o a solicitar una ayuda en el IFARU? Es muy lamentable y seriamente para los jóvenes nosotros pensamos como que injusticia. Todos hemos de alguna forma u otra tenido una experiencia en la que queremos poder optar por estudiar una licenciatura, una ingeniería, quizás en el extranjero, pero por no tener la influencia no podemos. A pesar de que podamos tener los logros académicos o de actividades extracurriculares, simple y llanamente no podemos. Así es. Sí, además vemos esta situación en un contexto como Panamá, que tiene problemas que deben ser atendidos por personas preparadas con un enfoque científico y ético, ¿no? Por ejemplo, o sea, en el ámbito educativo de la educación básica tenemos muchas deficiencias en el área de comprensión lectora, de redacción, en el área de matemáticas, de ciencias, problemas que necesitan ser estudiados y bueno, resueltos, ¿no? Progresivamente. También tenemos problemas en la producción agrícola, tenemos afectaciones territoriales, urbanas, o sea, tenemos problemas de salud, tenemos una lista de problemas que afectan a la población en general, pero sobre todo a la población más vulnerada, que necesitamos que la juventud se prepare científicamente para abordar esos problemas. Pero lo que vemos es que ese tipo de problemas cada vez son más profundos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia de género, o sea, se vuelve más profundo. Y otros problemas que los indicadores nos dicen que en lugar de resolverse, vemos a veces leves mejorías, pero el problema en realidad persiste en la sociedad. Entonces, también vemos que estos auxilios se le han dado a algunas personas para estudiar carreras que nosotros estamos, bueno, pero esa carrera no es prioridad para el país. Entonces no se están atendiendo o preparando a las personas para abordar esos problemas que sí son prioridad para el país, sino que lo que se está haciendo es generar como más malestar en la juventud, una desesperanza, donde muchos jóvenes pueden pensar, en verdad en Panamá no hay igualdad de oportunidades, entonces, ¿para qué yo como joven que estoy en la secundaria, para qué me voy a esforzar en estudiar, en comprometerme como estudio si al final no voy a poder estudiar la carrera que sueño, no voy a poder tener un trabajo serio, formal? Entonces yo mejor descuido los estudios y me dedico quizás a otras actividades, o la gente ve que los políticos corruptos es como se sale adelante. O sea, esos malos ejemplos que se están normalizando, y por otro lado se envía este mensaje que si tú no eres amigo o no estás pues en ese círculo de corrupción, no vas a tener oportunidades. Es un mensaje muy grave para el país en este tema de la educación superior. Mirábamos allí que el presupuesto para el año 2024, que estamos para el IFARU, es de casi $600 millones, es decir, fueron 153 millones adicionales a los que se le destinaron en el año 2023. Entonces vemos todo este tema de los nombres que han salido de personas cercanas al gobierno, a otros grupos políticos, y estamos precisamente en un año electoral. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿A qué puede responder esta situación si lo miramos desde el enfoque crítico, político, social? Bueno, yo creo que esto se trata de un punto moral, ético. Si los que gobiernan no les interesa, solo les interesa su bien particular, individuado, entonces no vamos a ir para nada. La engramación que debe de tener la educación superior subvencionada por el Estado
va a parar a manos de personas que tienen, tú lo has reiterado, la capacidad económica para sufragar su propio gasto de educación superior. Entonces no vamos a tener ese desarrollo que puede darse, no solo porque una persona que estudie, por ejemplo, cine, está bien, estudiar cine está bien, el país también lo necesita, pero una persona pobre no va a estudiar cine. Él necesita resolver para el día de mañana su asunto, necesita cuanto antes tener una profesión. Entonces no estudiaría cine, porque no tiene esas condiciones que podría tener uno de la clase alta, que bueno, puede hacerlo. No quiero decir que un pobre no pueda estudiar cine, claro que lo puede hacer, pero tiene que contar con los medios. Entonces, ¿quién es el que proporciona esos medios de carácter social? Es precisamente el Estado, a través del IFARU, a través de instancias como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver con la distribución económica de todo el complejo ministerial que componen al Estado, y sobre todo en educación. En la educación hablamos de que el 6%, el Estado se compromete a dar el 6% del PIB, y eso de fondo no está porque no lo ves tú. Los fondos de inversión para educación son bien bajos. La Universidad de Panamá, por ejemplo, tiene un fondo de inversión demasiado bajo para poder hacer muchas cosas que le compete. Por ejemplo, estamos en el mundo de hoy acerca de lo que hay que incorporarse desde ya a la inteligencia artificial, el uso de las herramientas en la formación de docentes y estudiantes que puedan manejar esta herramienta como beneficio, no para plagiar, porque también se usa para plagiar. No, el compromiso del estudiante y del profesor es que tienen que ser analíticos, tienen que ser críticos, tienen que ser lo mejor. Que si viene de un barrio marginal y llega a la universidad, cuando vuelve al barrio marginal, aunque él vuelve todos los días, viene y va, debe haber un cambio de actitud, debe haber una transformación que convierta a ese sujeto verdaderamente en ciudadano. ¿Y cómo debemos ser ciudadanos? Respetando las normativas sociales existentes, porque no podemos ser igual que los animales. No podemos vivir en un entorno donde el ruido es la cultura, es la idiosincrasia. No, vivimos en una sociedad y tenemos que comportarnos como humanos racionales. Y ahí está ese compromiso, no solo de los gobernantes, sino también del ciudadano. Por ahora vienen las elecciones, el ciudadano tiene que saber distinguir, que no lo tomen de tonto útil, que no sea un individuo que vas a darle poder a un grupo de políticos y luego cuando estos llegan al poder se lo olvidan de ellos, y los subsidios van para los sectores acomodados del país y no a la clase media, que hoy día ya está entrando en situaciones de pobreza, en situaciones críticas. Y entonces yo creo que debemos ser serios en esto. En el país debe haber realmente un cambio, si no no vamos a superarnos. Mecanismos de justicia, porque temo yo que esta situación también puede traer violencia. O sea, ¿cómo se puede sentir un joven que quizás, quedó laborando en un sector, quizás un trabajo en condiciones muy duras, ganando un salario mínimo, que ni siquiera puede alimentar bien a su familia, pero que tenía todo para estudiar una carrera, no sé, digamos, ingeniería, por decir una, pero no tenía para pagar la universidad, no tenía para ir a la universidad, y fue al IFARU varias veces, se le negó a pesar de sus buenas notas, pero ahora ve que a otros que no lo necesitaban, pues sí se lo dieron. Esto puede generar pues un gran malestar en la juventud. Cristina, ¿por qué tú crees que ha sucedido esto? Que el gobierno de Panamá de los últimos años, porque no solo también en el gobierno anterior salieron estos subsidios, o sea, la noticia ha salido del gobierno actual y del anterior y del anterior. ¿Por qué tú crees que una institución como el IFARU comete estas actuaciones de entregar fondos públicos a jóvenes que son hijos de personas, pues muchas que son millonarias? Bien, pienso que de alguna forma el sistema permite que se puedan manejar los fondos de esta manera, en un sistema que no es transparente, que está lleno de corrupción, en el que se dan tan a menudo el tráfico de influencias, de me hiciste este favor, entonces yo te ayudo dándole una beca de $100,000 para estudiar en el extranjero a tu hijo. Es triste que los fondos en este país, este es un país muy rico, que se utilicen de esta forma
por lo que necesitamos que haya mayor transparencia, que los procesos sean más uniformes, que no sea como, ay, vamos a hacer esta excepción para X persona que es hijo de fulanito de tal. Y realmente, como mencionas, a los jóvenes nos causa mucho malestar. O sea, como si yo no nací en una persona que es allegada de los políticos que están en turno, pues bueno, ni modo, no voy a poder estudiar lo que yo quería hacer, o quizás tenía la meta de irme a estudiar en el extranjero y no voy a poder. Y también, como mencionas, me parece un tema muy interesante el hecho de que estos fondos se entregan para que jóvenes estudien carreras que no son prioridad para el país. Al final del día, el Estado como un conjunto, todas las personas que aportamos para los ingresos del Estado, estamos invirtiendo en una persona que va a ir a estudiar afuera. Entonces, cuando son estas carreras que realmente no son prioridad para el país, es muy lamentable, causa más choque, más malestar entre los jóvenes, y es preocupante porque es todo como una bolita de nieve, ¿no? Yo estoy invirtiendo como Estado en carreras que no son prioritarias, y entonces a la misma vez estamos escuchando que en otros países de la región, como El Salvador y Costa Rica, hay empresas multinacionales que están poniendo sus oficinas regionales en estos países, y en Panamá no lo hacen por diversas causas, entre ellas que no hay capital humano preparado para poder afrontar esos trabajos. Y entonces es todo como esta bolita de nieve que se va haciendo más desigualdad. Y bueno, esto aparte del hecho de pues que estas carreras, al no ser prioritarias, nosotros pensamos como, wow, estamos invirtiendo esto en un joven que capaz ni regresa, porque también a veces vemos ciertos casos en los que van y estudian afuera y nosotros pensamos, bueno, van a regresar al país y van a hacer su aporte con lo que nosotros invertimos en becas y auxilios, pero tampoco regresan. Entonces, realmente no se ve el efecto aquí para todos. Sí. Esto también provoca que muchos jóvenes abandonen los estudios, ¿no? Como decía, quizás algunos en secundaria que están en esa disyuntiva de sigo estudiando o trabajo porque en mi casa tengo un familiar enfermo y necesitan medicinas, y las medicinas son tan caras, nunca puedo comprar toda la comida que quisiera cuando voy al súper. O sea, están en esa disyuntiva, o me busco un trabajo o sigo en la escuela, y ven esta noticia y pueden decir, bueno, ¿para qué yo voy a seguir la escuela si igual las oportunidades no son para mí, son para los mismos de siempre? O están en la universidad y también están en esa situación de crisis económica, y bueno, y ven estas noticias de cómo pues se distribuye la riqueza del país entre los mismos que ya las tienen. ¿Cree usted, doctor Calderón, que este tipo de actuaciones antiéticas de autoridades de gobierno digamos, inciden en la deserción de algunos estudiantes de pues tanto las escuelas como las universidades del país? Pues mira que sí, porque este aspecto motivacional es muy importante a la hora de que tú puedas emprender una carrera universitaria, y si tú encuentras que estos políticos corruptos, porque eso es corrupción, hacen estas cosas, entonces lo que hace es que los desmotiva y ellos no van a querer. Entonces es como decir, bueno, si estudio y luego me gradúo, qué difícil conseguir trabajo. Entonces es porque el Estado tiene que ver, se habla mucho acerca de las personas que se jubilan, pero es que el Estado tiene que conseguir cada vez más espacios laborales para tanto el sector público como el sector privado, porque es ahí donde vamos a tener que esa fuerza va a encontrar un empleo de calidad, un empleo que se respeten sus derechos también, porque hay que hilar delgado por eso, respetar al ciudadano. En el país hay una falencia profunda, y muy profunda, que es que los factores que son de violentación, que son discriminatorios entre los propios panameños, entre personas que tienen, digamos, mandos, y creen que eso le da el derecho de atropellarlos, de pisotearlos, cuando lo primero que tenemos que producir es la empatía, la relación personal adecuada entre humanos. Eso no se da como primer orden. Entonces, si el jefe, porque es jefe, pues él es el rey,
y hay que hacerle caso. No hay una discusión, y aquí entra, y te cuento esto tú que eres comunicadora, el ámbito ese de la comunicación. Es tan importante la comunicación, porque tienes que tener una comunicación de respeto, creando un clima de relaciones laborales, de relaciones interpersonales, que producen un bienestar, que ese sujeto empleado o ese sujeto estudiante va a estudiar y tiene... Yo tengo la esperanza, pero concreta, no la esperanza ficcionada, como se hace en la política de partidos políticos, que prometen el cielo las estrellas y no se cumple nunca, sino acá en el ámbito de que yo puedo conseguir un empleo por mi capacidad técnica profesional, mi inventiva, mi innovación. Me toman en cuenta eso. Tomar en cuenta ese aspecto de orden cualitativo es muy importante, fundamental, porque se distingue, no se distingue porque es blanco, negro, mestizo, indígena, no, es porque es persona. Y si logramos que eso sea por respeto humano, lograremos cosas positivas para toda la sociedad, a toda la sociedad esa que queremos que este país puede ser desarrollado. Así es. Usted que lo que menciona de la comunicación, que cómo debe ser, es que esa es la verdadera comunicación. O sea, si vamos a la etimología o a la raíz de la palabra, comunicación es poner en común, ¿no? Y requiere necesariamente pensar en el otro, en la otra, desde antes que yo emita un mensaje, y yo además, después de emitir mi mensaje, yo tengo que estar dispuesta a escuchar y participar de ese proceso en igualdad, ¿no? Dialógico, horizontal, que es la verdadera comunicación. Si yo hablo y, como dicen por ahí, bajo línea, o simplemente, o esa gente que en las reuniones se para, habla y se va, eso no es comunicación. No, eso es una información vertical, y ese modo de creer que nos comunicamos de manera vertical es lo que genera desesperanza, desmotivación y bueno, y tantas otras cosas, porque el ser humano tiene una dignidad, y yo en mi dignidad yo espero ser escuchada, y así mismo yo escuchar. Entonces son modelos que a veces hemos aprendido en el sistema educativo, pero también de los gobernantes, de los medios de comunicación, que son factores que tienen que ver en esto de la paz social, ¿no? Y en el desarrollo, ¿no? Porque la violencia no solo es porque la gente es maleducada o porque la gente es maleante, o sea, hay muchos factores, y mientras nosotros no los enfrentemos, no los queramos ver, pues la situación no solo no va a cambiar, sino que va a empeorar. Tú querías aportar algo que te da ahí, ¿no? Bueno, te quería hacer la pregunta, ¿no? Sobre tú como joven y por tu experiencia, ya sabemos que ya tú eres egresada de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas, pero hace poco fuiste estudiante. ¿Cuál es tu mirada sobre la deserción de las personas de la universidad? ¿Por qué las personas que desertan crees que lo hacen, los jóvenes? Sí, hay varias causas realmente. Entre ellas está la que puedo comprender mejor, es la desmotivación. Puede ser el hecho de que cuando me gradué de la escuela yo había proyectado que quería tomar cierto camino profesional, pero pues por las circunstancias de la vida no se puede, ya sea porque la carrera no se ofrece aquí en Panamá, porque es muy cara, porque solo la puedo tomar en universidades privadas, que no puedo acceder al costo, y pues tengo que terminar haciendo una elección de una carrera que, bueno, no era mi primera opción, pero pues hay que estudiar algo. Entonces realmente a mitad de camino vemos que no era algo que nos apasionaba o que nos vemos proyectados haciendo profesionalmente. Esa es una de las razones. Otra razón muy grande es todo el entramado de las necesidades económicas para estudiar. Primero el pagar la matrícula, 2 el transporte, 3 alimentación, todo eso suma, copias, libros, cualquier participación, una gira que tengamos que hacer, laboratorios, todo esto suma, y más si yo soy una persona del interior o de un área de difícil acceso, en donde me tengo que movilizar a un centro regional, o quizás en el centro regional no hay esa carrera que yo quiero estudiar. Entonces todo eso representa un costo, el hospedaje, y por ejemplo también puede ser el hecho de que como necesito poder pagar mi educación, tengo que a la vez trabajar. Eso es muy difícil, trabajar y estudiar a la vez, y de alguna forma pues me es más prioritario alimentar a mi familia, alimentarme a mí, que nuestras necesidades más básicas estén cumplidas. ¿Con qué mente yo voy a pensar? Dije, bueno, tengo que usar mi tiempo para estudiar, ¿no? Y
También el hecho de sufrir violencia, también para las madres que son jóvenes que no logran conseguir apoyo para el cuidado de sus hijos, porque normalmente son las madres, así sean que tengan una pareja, son las madres las que tienen que utilizar el tiempo para, o que principalmente son las responsables del cuidado de los niños. Entonces, si yo tengo un niño pequeño, yo tengo que estar ahí atendiéndolo, tengo que asegurarme que sus propias necesidades están atendidas. Realmente se juntan muchas cosas que no permiten que uno pueda seguir estudiando, y que es lamentable, de verdad, que ojalá que como Estado y los miembros del gobierno pudiesen asegurar que todos pudiésemos acceder a educación terciaria para poder incrementar las probabilidades de nuestro éxito y crecimiento profesional. Y precisamente por lo que nos explicas tú desde tu visión joven, es que es tan grave esto que ha pasado con el mal manejo de los auxilios económicos, porque quizás una parte de la sociedad va a decir que los eliminen, que no haya más becas, que no haya más auxilios económicos, y en verdad el sector que está siendo perjudicado es toda esa juventud que tú hablas, que cada vez es más. Son más jóvenes que tienen esa dificultad económica para dedicarse los años que requiere una formación en educación superior, que es algo para el país, que lo requiere el país. Entonces, ¿qué puede pasar? Ahora, ya como para ir concluyendo o ir cerrando estas ideas que hemos desarrollado, ¿qué puede pasar frente a esto que ha pasado? ¿Qué efectos puede tener en la sociedad? Y después vamos con una propuesta de cuál es la propuesta de solución. Bueno, el efecto que ha causado ha sido pues un repudio a estos actos concretos de privilegiar con dotación económica a muchas personas que no tienen la necesidad, versus las personas que sí la tienen, y que, mire, se pierde un gran recurso humano porque no puede acceder a la educación superior, y eso es lo que es realmente deja mucho que decir acerca de los políticos que dicen respetar la democracia, que dicen que los fondos del Estado se gastan en beneficios de la comunidad, cuando de fondo no es así. Entonces tenemos no solo los políticos, la sociedad civil o la sociedad en general tiene que reclamar, y aquí viene el hecho de lo que es la participación ciudadana, la participación como democracia, la democracia participativa, donde el ciudadano no sea un convidado de piedra. Si lo utilizaron para votar. No, el ciudadano habla, es un sujeto, no insulto a los animales que no tienen lenguaje, no es un objeto, pero que hay animales que se comunican entre ellos. Nosotros tenemos el lenguaje que nos hace distinguirnos del resto de la especie viviente, y la razón, sobre todo en la razón. Y cuando instrumentalizamos la razón, la tenemos que hacer con moral, lo tenemos que hacer para el bien. Y aquí Immanuel Kant es bárbaro en ese sentido, de cómo llevar esa racionalidad pura al ámbito de la instrumentación como realidad práctica, como realidad que va a ser de beneficio para la sociedad. Entonces ahí ese es el compromiso que veo que esta emisora está ya llevando, ese papel alfabetizador a la sociedad, a los que nos están escuchando, para que piensen su propio pensamiento, y pensar su propio pensamiento es hacer racionalidad. Así. Pone en peligro esta actuación antiética de los gobernantes de como decía, no solo este gobierno, sino creo que hace 2 décadas o hace 3 gobiernos que tenemos noticia, porque lo anterior quizás también, pero bueno, no sabemos, habría que investigar. Pone en peligro estas actuaciones antiéticas y clientelares el financiamiento público de la educación superior. Sí, realmente como el efecto que se ha producido en la sociedad y la opinión colectiva es tanta molestia, tanto desagrado por el descaro que han tenido los gobiernos, el hecho de que hay plata pero está mal distribuida. Tú vas al IFARU y te dicen no hay plata. Sí hay, y nos hemos enterado hasta hace poco por el trabajo periodístico. Realmente lo que nos toca es seguir enterados, seguir informándonos de lo que está pasando y hacer una exigencia de que se haga mejor uso de estos recursos.
Así es. Ahora, ¿qué plantean ustedes, no, frente a lo que hemos analizado y a este rechazo que ha generado en la sociedad, este repudio? Pero ¿cómo canalizamos ese repudio? ¿Cuál es el deber ser ahora que hemos conocido estas noticias, pero también sabiendo que es necesario el financiamiento público a la educación superior? ¿Qué hacer? Bueno, dijiste algo interesante, el deber ser. Y el deber ser está en la identidad del ser, en la identidad de mi yo, en la yoidad mía. Entonces, en esa dimensión intrapensada hacia mí mismo, es que tiene que venir la reflexión, tiene que venir eso que dije hace un rato, la reflexividad, que es pensar mi propio pensamiento y que ese pensamiento sea racional, para beneficio. Y no, los ciudadanos tienen que ponerse en acción activa para que no se les siga atropellando, para que esos sectores que no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior puedan hacerlo a través de vías hasta la fecha no institucionalizadas. Creo que te comenté acerca de lo que es el tejido social en la sociedad, que es el tejido informal. Ese tejido informal es la sociedad, pero si esa sociedad está organizada en asociaciones o el tejido asociacionista, vamos a producir que tanto los sectores formales, organizaciones asociadas, debidamente reconocidas, el tejido interinstitucional del Estado y esa base comunitaria de la sociedad organizada, vamos a producir que los derechos nos lleguen, que no se queden en la retórica, se quedan en la retórica o se queda en la ley, se queda en las leyes y en los decretos, se quedan ahí, mas no llegan por concreción a la sociedad. Y tenemos que exigir la sociedad. Por eso es importante el capital cultural, que deviene de la educación, deviene de todos los niveles de la educación y de la educación superior donde andamos, que luego esos sujetos adultos distingan, exijan desde la propia ley. Es que no tenemos que dar vuelta, desde la propia ley. Y en la ley está el derecho que nos concede una Constitución nacional. Así es. No sé si Jóvenes Unidos por la Educación tiene una posición en cuanto a qué hacer frente a estas denuncias de malos manejos de fondos públicos a la educación superior. Lo más importante es que debemos recordar que el poder público emana del pueblo. Las personas que manejan el gobierno no están ahí por arte de magia, nosotros los ponemos ahí. Por eso, como hemos dicho varias veces en distintas ocasiones, realmente este es el momento para utilizar el pensamiento crítico y votar a conciencia en favor de propuestas que realmente busquen transparentar este problema y esta figura que puede ser de mucho provecho, pero no se está utilizando como debe ser. Recuerden que realmente el voto joven es lo que va a definir estas elecciones y este problema nos atañe tanto, es tan intrínseco a nosotros los jóvenes, por lo que tener esto en consideración cuando vayamos a emitir el voto. Y de igual forma, pues, de la figura de las asistencias y los auxilios y las becas como tal, realmente utilicemos estos fondos para provecho, para todo el Estado, cosas que nos puedan beneficiar a todos, y eso va a conllevar mejor transparentación de este proceso, uniformizar los procesos y que se utilicen estos fondos de mejor forma. O sea, estamos hablando de cuántos millones de dólares que se podrían utilizar, por ejemplo, en vez de en 5.000 personas, se podrían usar en miles de estudiantes de otra forma. Por ejemplo, vamos a hacer más programas de asistencia económica para transporte, hospedaje y movilidad de los estudiantes, o para el pago de matrículas o laboratorios o giras, todas estas cosas que se pueden hacer para que haya mayor masificación de la educación superior y más acceso, no solo aquí en la ciudad, sino también en el interior y las comarcas. Así, mientras ustedes hablaban, se me ocurría o recordaba también que el cargo de director o directora del IFARU es un cargo muy importante porque tiene que ver con la esperanza
de la juventud y sus familias, ¿verdad? De que, bueno, ok, no tengo dinero, pero ahí está el IFARU y hay la posibilidad de que si tú eres un buen estudiante, te puede el IFARU pues compensar esa incapacidad económica que tenemos y tú vas a poder estudiar si eres un buen estudiante. Entonces quizás ese es un cargo que tú decías, bueno, nosotros escogemos, pero el director del IFARU no lo escogemos, ¿no? Lo escoge el gobierno central. Entonces quizás es un cargo que debería ser de otra forma, ¿no? ¿Quién se irá a un concurso? O estos cargos como el defensor del pueblo que se escoge cada 10 años y que, bueno, pasara por toda esa mirada de que sea una persona capaz, pero sobre todo una persona ética, que hace lo correcto porque es lo que hay que hacer, no por un premio o por miedo a una sanción, sino porque es lo correcto para el país. Pero también, y ustedes lo decían, es importante que la sociedad esté organizada en diferentes formas, ¿no? Con organizaciones comunitarias, organizaciones de jóvenes unidos por la educación, en el sector que tú te quieras o de la forma que tú te quieras organizar. Pero es importante la organización para la participación, porque no es lo mismo participar yo sola, como Claudia, como Cristina, como Manuel, que ser parte y vocera de una organización donde las cosas se discuten y se llegan a posiciones en colectivo. Entonces, una posibilidad de que los auxilios económicos, de que las becas, los financiamientos sigan, que no sean eliminados, pero que sean dirigidos a las personas que lo requieren y que tienen derecho y que lo necesitan y que lo van a utilizar para el fin que tiene, que es el bien común del país, puedan también participar, los sectores organizados de la sociedad, participar en, no sé si se pudiera crear hay que estudiar alguna propuesta, tal vez hacer un comité de la sociedad civil, de las organizaciones que sean parte de esos comités que deciden a quién se le dan las becas, los financiamientos, además que haya más transparencia, porque debe haber transparencia en el proceso de otorgamiento de estos fondos que son públicos, que como tú decías, Cristina, viene de nuestros impuestos. Entonces sí hay cosas que se podrían hacer a nivel de la sociedad, un Estado de Derecho en el que vivimos, para evitar que estos fondos para financiar los estudios universitarios sigan siendo utilizados para politiquería, para amiguismo y sean utilizados de forma no ética, es decir, de forma corrupta. Y no hay que eliminarlos porque sí se requiere y hay medidas que se pudieran tomar para que se siga formando este estudiantado, esta juventud, este ciudadano crítico, ¿verdad?, que necesita el país. Y además tú lo has traído, está el artículo 102 de la Constitución que nos marca el camino de cómo debe ser. Bueno, con esto último yo creo que he tratado de hacer una conclusión de lo que hemos dicho y bueno, esperamos que esta participación de ustedes y el tema que desarrollamos hoy a petición de algunas personas de sectores que nos escuchan en este programa, pues haya contribuido en la defensa del derecho a la educación en Panamá, enfocados especialmente en garantizar el derecho a la educación superior de todas las personas, sobre todo de esas personas pues que no tienen esa capacidad económica, pero sí tienen su capacidad cultural y la voluntad de desarrollar estudios. No sé si quieren decir algo más ya para que nos despidamos. No, yo solo agradecerte por haberme invitado y sobre todo hacer este tipo de reflexiones para nosotros mismos y para los oyentes que nos escuchan. Es muy importante en nuestras vidas, es donde vamos a hacer el verdadero cambio, ese cambio que deseamos con muchas ganas de que se cumpla. Y bueno, solo agradecerte y espero que el programa siga en estos derroteros y sí, que sigas invitando a personalidades que puedan hacer este análisis por el país. Así es. Sí, de igual forma muchas gracias por hacer docencia de este modo e involucrar a los jóvenes en la opinión sobre este tema que de verdad nos afecta tanto y que pues ojalá con el paso del tiempo pueda haber un mejoramiento de este problema. Así es, con la organización comunitaria y la organización y la participación ciudadana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan este programa y recordarles que este es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz, gracias al apoyo de Radio Hogar y de la Fundación Konrad Adenauer Kassel. Y les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y nuestra retransmisión a las 7 de la noche. Y recordar que este programa luego lo podrán encontrar en la lista de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora.
Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.